continuar estudiando la palabra del Señor. Gracias a los hermanos que nos visitan, qué alegría verlos. Siempre se va a alegrar nuestro corazón de ver a los hermanos, ¿no? Porque somos una familia y estamos en los caminos del Señor. El día de hoy, mis hermanos, pues vamos a continuar nuestro estudio, ¿sí? de la epístola de Pedro, la segunda epístola. Hoy, el día de hoy vamos a acabar el capítulo 1. Dios mediante vamos a continuar con esta preciosa carta. Quisiera empezar, mis hermanos, no precisamente ahí en el capítulo 1. Hoy vamos a estudiar un poquito del 16 al 21. Quisiera que empezáramos desde el capítulo 3. Porque aquí vamos a encontrar una parte importante, ¿sí? Del sentido de la carta, de la carga que el Espíritu Santo tiene. Recordemos que lo que está aquí escrito, amados hermanos, no es que Pedro un día estaba como aburrido o estaba preocupado por la iglesia y dijo, venga, yo les escribo una carta, así, porque allá necesitan esto o esto. Recordemos que hay algo detrás y que es Dios mismo, es el Espíritu Santo, ¿sí? Con las cargas, el peso, con su voluntad, queriendo transmitir algo para el pueblo de Dios, algo para nosotros, es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces en el capítulo 3, versículo 1, mira lo que vamos a encontrar acá, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Qué curioso que a veces el Señor no tenga que hablarnos una vez, a veces el Espíritu tiene que hablarnos dos veces, a veces el Espíritu tiene que recordarnos las cosas, porque lo necesitamos en nuestra naturaleza humana, ¿sí? Y en nuestro caminar con Cristo nosotros vamos a necesitar a veces que Dios nos hable una, y a veces va a ser necesario una vez, a veces dos veces, ¿sí? Va a ser necesario, pero a veces nosotros sabemos que van a ser 3, 4, 5 o toda una vida, pero gracias al Señor por esas segundas veces que Él nos habla. Y si Dios habla algo por segunda vez, seguramente va a ser algo importante, ¿no? Seguramente es algo que hace falta, algo que hay que complementar, algo que hay que profundizar, algo que el Espíritu tal vez, Él sabe que tal vez nosotros no hemos podido que comprender y entender, pero gracias al Señor. Entonces acá dice, es la segunda vez que os escribo, y en ambas, o sea que lo que decía en primera de Pedro parece que era el mismo sentir, ¿no? Como que dice, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Entonces mira que el Espíritu Santo tiene una carga. Yo quiero despertar vuestro limpio entendimiento. O sea que en lo que nosotros conocemos, en toda esta información que recibimos de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, de la Biblia, de la Iglesia, toda esta información, todo este conocimiento, nosotros necesitamos apropiarnos de él, ¿sí? Interpretar este conocimiento, usarlo, dar un fruto con eso es entendimiento. Pero eso tiene que estar, ¿qué? Limpio. Porque a veces vamos entendiendo, vamos aprendiendo cosas de Dios, ¿cierto? Pero hay como un velo, ¿sí? Como que algo falta, como que hay complementos. Mira que el Espíritu quiere, no, yo quiero despertarlos para que sea limpio, para que sea puro, para que sea completamente transparente ese entendimiento de Dios. Y es el versículo 2, para que tengáis, o sea, nos despierta, ¿sí? Quiere despertar nuestro limpio entendimiento, para que tengáis, mira, memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandato del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. O sea que el Espíritu Santo nos quiere despertar, y si en algo como creyentes debemos tener memoria, ¿qué es? De las palabras de Dios. Nosotros a veces recordamos todas las cosas, ¿sí? Tenemos una memoria para acordarnos de un montón de hechos, de cosas, pero parece que las cosas de Dios como que no tenemos tanta memoria, ¿sí? ¿Cuál fue el orden de los reyes de Israel? ¿Sí? ¿Cómo son las genealogías? El orden de las genealogías, ¿sí? ¿Cuál es el orden de las bienaventuranzas? ¿Cuál es el orden del sermón del monte? Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces mira que si en algo debemos disponer nuestro corazón es a tener memoria, ¿sí? Y esa palabra memoria dice que es un pensamiento
profundo. Si no es un conocimiento ahí leve, no. El Espíritu quiere que tengamos un conocimiento profundo de las palabras. ¿Y las palabras de quién? Las palabras de Cristo. Y Cristo, Dios, habló por medio de quién? De los profetas, ¿sí? Pero acá dice también por medio de los apóstoles. Y estamos estudiando las cartas, ¿cierto? Porque pues fueron escritas por los apóstoles. Y esto, hermano, también hay una exhortación. ¿Por qué el Espíritu quiere que siempre tengamos memoria de esto? Entonces, más adelantico, ahí en Pedro, en el versículo 17 del capítulo 3, mira lo que dice. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, bueno, o sea, hay cosas de la palabra, del orden de Dios, del plan de Dios, que vamos a conocer, ¿cierto? Que ya vamos a tener un conocimiento. Dice, guardaos, dice, oh amados, sabiéndolo, dice, guardaos, guardémonos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, ¿qué dice? Cargáis de vuestra firmeza. ¿Se acuerda que en la enseñanza pasada, en la exhortación que Camilo nos compartía y los hermanos han compartido, en el capítulo 1 dice, manteneos con firmeza vuestra vocación? Entonces, ¿por qué hay que recordar, hay que tener la memoria? Porque, hermanos, este depósito de Dios hay que guardarlo. No vaya a ser que por el error de los inicuos, y ese error llegue tal vez a nuestros oídos, se acerque y eso nos haga caer de la firmeza en la cual Dios nos quiere. Yo quería tomar esto como un poquito de contexto para los versículos que nos toca hoy. Entonces, en el capítulo 1, en el 16, dice, porque no os hemos dado a conocer. Entonces empieza con un porque. Este porque claramente es la explicación o la razón de lo que venía hablando antes. ¿Y qué era lo que venía hablando antes? Que fue lo que estudiamos la vez pasada. La vez pasada el Espíritu nos mostraba que había una carga del Espíritu. Y esa carga del Espíritu precisamente, ¿qué decía? Decía, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Sí, el Espíritu decía, mientras yo esté acá, decía Pablo, yo me voy a esforzar, ¿sí?, para que ustedes tengan memoria de estas cosas. Yo los voy, se repite la misma palabra, yo los voy a despertar con amonestación, ¿cierto? Eso está ahí en los versículos 12 y 13. El Espíritu está hablando de todas estas cosas. Por favor, no olviden, tengamos memoria de estas cosas. Y uno diría, bueno, ¿y cuáles son esas cosas? Que también ya las hemos estudiado acá por medio de los hermanos. Del versículo 1 al versículo 11 explica cuáles son esas cosas, ¿sí? Y del versículo 13 al 15 como que nos exhorta a no olvidar esas cosas. ¿Y cuáles son esas cosas? Pues bueno, ahí en el capítulo 1, en el versículo 3, solo por resumir, ahí dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cuáles son las cosas que debemos guardar, las cosas que debemos tener en nuestra mente? ¿Sí? Todas las cosas que pertenecen ¿a qué? A la vida y a la piedad. Y más adelante dice que Dios también nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Entonces, esas cosas también las debemos tener claras en nuestra vida. ¿Cuáles son las grandísimas y preciosas promesas que hay en Dios? Mira cómo es de abundante la gracia de Dios, que por medio de su poder, de su divino poder, nos ha dado ciertas capacidades. Y con esas capacidades, con esas cosas, nosotros podemos empezar a caminar y a ir creciendo en esta vida cristiana. Y luego por ahí, más adelantico uno diría, bueno, pero ¿y estas cosas para qué? ¿Sí? ¿Para qué más son? ¿Para qué son? Los hermanos también explicaron, digamos que se resumen en el versículo 8. Porque todas estas cosas, dice, que están en vosotros, si estas cosas, están en vosotros y abundan, ¿qué quiere Dios? Que todas esas bendiciones, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿y quién es la vida y la piedad? Son Cristo. Todas las cosas que son de Cristo, el Espíritu quiere que abunden en nosotros. Y si el Espíritu dice esto es porque muchas veces no abundan, ¿cierto? Tal vez tenemos algo de amor, pero tal vez no abundamos en amor. Tal vez tenemos algo de ciencia y de conocimiento, pero tal vez no abundamos en eso.
Pero todas estas cosas que pertenecen a la vida de la piedad, el Espíritu quiere que abunden. Pero ¿por qué deben abundar estas cosas, cierto? Un pasito más. Acá dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué dice? No os dejarán estar ociosos y sin fruto. Pero mira que este es un fruto especial. No es cualquier fruto, dice. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto a ¿qué? Al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que dice que debíamos guardar las palabras dadas por los profetas, las palabras dadas por los apóstoles? ¿Sí? Es porque entonces hay un fruto especial en cuanto a nosotros estamos conociendo a Cristo. Nuestro conocimiento de Cristo debe dar un fruto sobre ese conocimiento. Y este conocimiento, los hermanos, también hemos estudiado, es epignosis. No es un conocimiento de interpretación humana, que yo algo conozco, ¿sí? No, es un conocimiento que viene desde arriba, como Dios conoce las cosas, ¿sí? Como Dios ve las cosas. Dios quiere que tengamos ese conocimiento. No es nuestro conocimiento, no, yo conozco que la familia es esto, esto, esto y aquello, no. Como Dios ve la familia. El propósito del hombre, el propósito del ser humano es esto, esto, esto. Nosotros en nuestra experiencia o conocimiento podríamos dar algo de eso, pero no, es como Dios, desde arriba, Él como define el propósito del ser humano. Entonces nosotros debemos aprender a dar un fruto. Pero este fruto, mis hermanos, es porque recordemos que hay un momento importante en nuestra vida, ¿sí? Es que si el poder divino nos capacita y nos da estas cosas, y estas cosas son para que demos un fruto en el conocimiento de Cristo, es porque nos vamos a presentar un día delante de Cristo. Y ese fruto nosotros lo vamos a poner delante de Dios. Recordemos que parte del propósito de nuestro caminar cristiano es porque el Señor Jesús va a regresar. Cuando el Señor Jesús regrese, ¿sí? O si el Señor ya nos ha llamado a su presencia, ¿sí? Y el Señor Jesús regrese y nos levante de entre los muertos, aún así nos vamos a presentar delante de Él, ¿sí? Y Él no quiere que nosotros estemos como con las manos vacías. No, al contrario, Él quiere que abundemos en Él, porque ahí en el capítulo 1 ya habíamos estudiado que Él nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. Entonces, ¿Él cómo nos quiere encontrar? Rebosantes de su naturaleza divina. ¿Se acuerda que ahí también decía que porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno? Entonces, amados hermanos, todos estos frutos, todas estas cosas, todo esto que estamos estudiando de guardar, ¿sí? Es precisamente porque vamos a estar delante del Señor. Y entonces ahí en el versículo dice, porque no os hemos dado a conocer, o sea que hay algo que el Espíritu nos ha dado a conocer. Y Él dice, yo se los he dado a conocer de esta forma, con esta santidad, con esta pureza. Yo les he dado a conocer la palabra de Dios con este propósito. Prácticamente ese porque del versículo 16 está escondiendo esa realeza. Quisiera solamente resumir que el poder de Cristo nos capacita por medio del conocimiento pleno de Él, ¿sí? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, si están en nosotros, si abundan, darán un fruto mayor, y ese fruto lo vamos a ver cuando Cristo venga. Acordemos que nosotros nos estamos preparando para las bodas del Cordero. Hermanos, los que hemos tenido la oportunidad de casarnos y de preparar un matrimonio, ¿sí? Y estar en la ceremonia, los días antes o los meses antes, cuando uno ya tiene una fecha definida, yo creo que nada más importa en nuestra vida que ese día. Cómo está el trabajo, que quién quedó presidente, que si Colombia fue al mundial, que mejor dicho, que el Transmilenio es un caos, a uno no le importa nada. Lo único que uno quiere y uno está pensando es en ese día, ¿sí? En ese día, en el encuentro, en lo que empieza ahí. Ese es el resumen de nuestra vida, hermanos. Nosotros no podemos olvidar que estamos esperando ese día con el Señor, ¿cierto? Entonces acá dice, porque no os hemos dado a conocer, mira, el poder
y la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que si había algo que Pedro y los hermanos estaban enseñándole a la iglesia, ¿sí? A toda esta iglesia que estaba por allá dispersa, la iglesia en Ponto, Galacia, en Capadocia, en Asia, Bitinia, ellos les enseñaba a los hermanos, podemos verlo de dos formas, les enseñaban sobre el poder de Cristo, el ser de Cristo, los atributos de Cristo, ¿sí? Todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, todas las promesas de Dios, ¿sí? Y les enseñaban sobre la venida del Señor Jesús. Pero también se podría tomar como les enseñaba sobre el poder que tiene la venida del Señor, el impacto que tiene en la creación, en nosotros. Entonces nosotros también deberíamos enseñar esas cosas, ¿no? Y por eso es que estamos estudiando la palabra, porque debemos aprender sobre el poder de Dios, ¿sí? Y sobre la venida del Señor. Y el Espíritu lo ha hecho de una forma muy sana, por eso nos ha dejado las Escrituras. Por eso el Señor Jesús nos dejó el Espíritu, porque el Espíritu nos guiará a toda verdad. Pero parece que en este caminar pasan cosas que no son muy agradables, cosas que son muy difíciles, porque acá dice, nosotros les hemos dado a conocer sobre el poder y la venida de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Pero acá dice que no siguiendo ¿qué? Fábulas artificiosas. Entonces parece que aún en esa época habían algunos que tal vez ya hablaban de la venida del Señor, pero estaban utilizando una falsa doctrina. Estaban enseñando precisamente un conocimiento que no estaba limpio, un conocimiento que tal vez se manchó con las tradiciones humanas, que tal vez se manchó con los intereses humanos, porque ese es uno de los retos que nosotros tenemos como creyentes, recibir la provisión de Dios, pero no contaminarla, ¿sí? Con nuestras ideas, con nuestras opiniones, con nuestros gustos, con nuestra cultura. Parece que aquí ellos ya se estaban enfrentando a ese reto. O sea que yo con eso pensaba, nosotros tenemos muchos temas que estudiar de la palabra. Tenemos que estudiar sobre Dios, teología propia. Hay que estudiar sobre el Espíritu Santo, ¿cierto? Neumatología. Hay que estudiar sobre la venida del Señor, escatología. Hay que estudiar sobre la iglesia, eclesiología. Hay que estudiar sobre el pecado, amartiología. Pero ¿por qué? ¿Por qué hay que estudiar estas cosas? Y hay que tener la verdad presente. Porque es que ya hay unos que parece que estuvieran contando fábulas, ¿sí? Hay algunos que están manchando la verdad, están manchando lo que es del Señor, ¿sí? De hecho aquí en esta palabra que dice fábulas artificiosas, bueno, fábulas son como cuentos, pero esta palabra artificiosas da a entender es que es sabiduría humana, ¿sí? Queriendo darle un sentido y un propósito a las palabras de Dios. Y no, hermanos, las cosas de Dios se interpretan y se aman y se enseñan y se viven con la sabiduría divina. ¿Por qué? Porque es que es el poder divino el que nos ha capacitado para entender. Y entonces todas estas fábulas y todo esto, mira que los hermanos, Pedro está diciendo, nosotros les hemos dado a conocer la verdad. Manténganse firmes en la verdad. Porque hay ya falsas doctrinas, hay fábulas. Entonces yo busqué un poquito como algunas falsas doctrinas que hay, por ejemplo. ¿Sí? El docetismo dice que Jesús solo parecía tener cuerpo humano, pero en realidad no era de carne y hueso. Hay gente que enseña eso. El evionismo, ¿sí? Niega la divinidad de Cristo, su concepción virginal, su preexistencia, ¿sí? La gnosis cristiana, que dice que Jesús era solamente un eón, un ser espiritual, ¿sí? Enviado a revelar solamente conocimiento divino. Por ejemplo, hay doctrinas que niegan la persona del Espíritu Santo. Él solo es una fuerza, ¿sí? El arrianismo sostiene que Jesús era una criatura y no era completamente divino. El modalismo, por ejemplo, dice, no, es que Dios toma el modo de Padre, luego toma el modo de Hijo, luego toma el modo del Espíritu Santo. Y así empiezan un montón de cosas, hermanos, pero sobre todo en cuanto a la venida del Señor, también hay mucha
falsa información. ¿Y qué habíamos leído en el capítulo 3? Que esa mala información, el error de los inicuos, que podría hacernos caer. Por eso debemos profundizar. Entonces algunos dicen, no, la venida de Jesús es secreta. Algunos dicen, no, Jesús no va a venir. Jesús ya vino. ¿Sí? Algunos dicen, no, Dios nos tiene aquí abandonados. Algunas personas tal vez no entienden todavía qué es el tribunal de Cristo, ¿sí? Qué son los galardones, qué es el reino, temas sobre el cielo nuevo, la tierra nueva, temas sobre el libro de la vida. Y acá dice que eso hay que entenderlo, porque si no lo entendemos, ¿cómo vamos a defender esta parte del evangelio? ¿Sí? Y si no estamos en esto conscientes para enseñarlo, por ahí el enemigo tiene otro grupo que sí está enseñando fábulas, ¿sí? Y cosas que están opacando esa vida, ese poder del Espíritu precisamente. ¿Cómo no decir cuántas cosas sobre la cena, sobre la comunión? Bueno, en fin. Entonces acá dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino mira cómo hay que enseñar, mira cómo hay que predicar, mira cómo hay que transmitir el mensaje del Señor, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Hermanos, la vida cristiana no es una vida que se trate de una comunión superficial con Dios, no es que se trate de un conocimiento, ¿sí? Todo el mundo sabe la historia de Jesús, la mayoría de personas en el planeta, ¿cierto? Saben que Jesús era carpintero y saben que Jesús murió en la cruz. Pero ¿de qué les sirve a ellos eso si no han entendido la profundidad de lo que significó que Cristo muriera en la cruz, que Él pagara un precio? Si ellos no entienden las provisiones que eso nos da, las provisiones, los tesoros, esas grandísimas promesas, ellos no tienen entendimiento de eso. Pero nosotros, aunque hemos recibido a Cristo y estamos caminando con Él, tampoco debemos quedarnos así como, bueno, háblame de Jesús. No, pues Jesús te ama y murió por ti. Y así como dicen, dame más. Eso es, ¿a qué más me lleva eso? Pero a veces, para poder transmitir ese mensaje, no es solamente el conocer la historia, sino el entender, ¿sí? Y en que nosotros haya poder espiritual. Hay una realidad, y esa realidad aquí Pedro la dice, mira, nosotros les hemos enseñado porque nosotros hemos visto con nuestros propios ojos su majestad. Ojalá, hermanos, que todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida, el testimonio que demos en el trabajo, en el mundo, nuestra vida como iglesia, nuestra vida familiar, como esposos, como hijos, como esposas, ¿sí? Se vea que la majestad de Cristo. Eso es lo que va a impactar las vidas de las personas. Para que cuando las personas hablen, cuando nosotros hablemos de Cristo y ellas nos escuchan, ellos puedan decir, uy, o sea, la majestad de Cristo es impresionante, el poder de Cristo. O sea, Pedro, claro, él vio al Señor físicamente, pero no solo por verlo físicamente y vivir con Él y tener comunión con Él, él puede decir esto, espiritualmente en Él se volvió una realidad. Porque ¿cómo es posible que, si ustedes recuerdan la historia, Pedro niega al Señor, ¿sí? Y llora amargamente, pero a los días después Él está dando un discurso completamente lleno de poder, lleno de verdad, lleno de palabra. ¿Por qué? Porque el poder de Dios lo levantó. Porque todos estos dones del Espíritu lo levantaron. Ahí en 1 Juan, recordemos ahí ese pasaje tan precioso, mis hermanos. 1 Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio. Porque eso es lo que verdaderamente, y lo único que era desde el principio, que era el Señor, la palabra. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocantes al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre
y se nos manifestó. ¿No le parece precioso, hermanos, que nosotros hoy en día, por la gracia del Espíritu Santo, si en estas cosas abundan en nosotros, nosotros también podemos decir este versículo, que hemos visto, que hemos palpado a Cristo, y que esto también podemos anunciar? Hermanos, cuando la palabra dice con nuestros propios ojos, significa que es una realidad. A veces nosotros vivimos de las realidades de otras personas, ¿sí? No es que la iglesia allá es linda y allá los hermanos y allá hacen, ¿sí? No es que el hermano tal, la hermana tal ella hace y ella viva y no sé qué. No es que el avivamiento en el siglo XIX fue. Gracias al Señor por estas cosas. Gracias al Señor por esos hermanos. Gracias por esos buenos testimonios. Pero no, el hermano, la palabra aquí nos está diciendo que también nuestros propios ojos, con nuestras propias manos, se vea el poder. Y nosotros seamos también un testimonio vivo de la venida de Cristo, ¿sí? El mundo siempre va a tener el mensaje de que Cristo viene mientras la iglesia esté aquí en la tierra. Que somos nosotros los únicos. Bueno, también está la creación o la naturaleza, perdón, ¿sí? Pero nosotros como seres humanos somos los que estamos hablando y dando testimonio del Señor. Entonces, que haya una vida y una manifestación real en cada uno de nosotros. No algo superficial, no algo emocional, no algo pasajero, ¿no? La naturaleza divina manifestada en cada uno de nosotros. Ahí en segunda de Timoteo, como también hemos estudiado, en el versículo 4, 8 dice, por lo demás, porque recordemos, hermanos, que todo esto es porque vamos a estar delante del Señor. No quiero que olvidemos eso. De hecho, la epístola, la segunda de Pedro, está muy enfocada a la venida del Señor. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¿Cierto? Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mira, hermanos, el Señor quiere darnos una corona. Esa corona tiene un nombre, se llama la corona de justicia. ¿Y por qué? Porque amamos su venida, ¿sí? No solamente escuchamos, uy, qué buen discurso el apóstol Pedro ha dado sobre el poder y la venida de Cristo, no, sino amamos, hay un anhelo, ¿sí? Es como el ejemplo que daba del matrimonio. Uno todo lo hace para ese día. Y el Señor es tan precioso, ¿sí? Que aún así Él dice, uy, yo acá le tengo un regalo, ¿sí? Solo por esta pequeña parte, los que aman su venida. Hermanos, los que andan en la carne, los que ponen sus ojos en las cosas de la carne, no piensan en la venida del Señor. No la aman, no les interesa si el Señor viene mañana, o viene en 10 años, o viene en 50 años, ¿sí? ¿Sabe cuál es el problema? Que hayan ciertas señales de la venida del Señor, que a veces uno dice, no, pero es que no se ha dado esto, el anticristo todavía no está, no, eso el Señor se demora, y entonces uno como que se relaja, ¿no? Uno como que, pero hermanos, deberíamos amar la venida del Señor como si mañana nos fuéramos a casa. Deberíamos amar tanto la venida del Señor como hay un cántico que dice, si me llamara hoy mi Dios a su presencia, no habrá temor, confiado iré. Uy, esas son palabras mayores, ¿no? Si me llamara hoy, no habrá temor, confiado iré. El que canta eso, hermanos, es porque anhela estar con el Señor. Anhela así su vida emocional, sentimental, su vida profesional, así haya viajado por el mundo, no haya viajado por el mundo, así tenga riquezas, no tenga riquezas, esté enfermo, tenga la mejor salud. Pero hermanos, el Señor quiere dar esa corona. ¿Y sabe qué pasa, hermanos? La propia palabra también dice que van a haber algunos hermanos creyentes que no van a estar, o en ese momento no van a estar muy confortables con la venida del Señor. Ahí en 1 Juan 2:28, vamos ahí, mira lo que dice. Y ahora, 1 Juan capítulo 2 versículo 28. Y ahora, hijitos, mira, permanecer en Él, ¿cierto? Alguien pero también está diciendo, mantengan firme
vocación, ¿sí? Estemos firmes, guardados, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, o sea, en su venida, ¿qué dice? Tengamos confianza. Y mira lo que dice acá, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Uno, o sea, ¿se imagina usted entrando a su matrimonio, suena la música, ¿sí? Vamos a tomarlo pues, o sea, está el novio, ¿sí? Está el novio esperando, está todo el mundo, y de un momento va a entrar la novia, ¿sí? Pero la novia comienza a salir corriendo al otro lado, avergonzada. Y uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Pero qué pasó? Si es el día más importante, es el día de gozo, es el día de amor. Todo está creado para este día. Mira que podríamos, hermanos, si no estamos firmes en el Señor, podríamos, tristemente, de ser lo contrario, de estar totalmente quebrantados, llenos de alegría, de gozo, ¿sí? Podría pasar lo contrario, ¿sí? Entonces debemos tener también cuidado con esta exhortación que dice el Señor. Y el Señor viene, mis hermanos. ¿Y por qué viene el Señor? Porque todas las cosas, precisamente a Él le fue entregado todo el poder, ¿sí? Entonces dice ahí, en el versículo 17, porque no os hemos, bueno, desde el 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como viendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y aquí va a dar testimonio de esto. Por cuanto Él recibió de Dios Padre honra y gloria, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Hermanos, todas las cosas le pertenecen a Cristo, porque al Padre le ha dado a Él todo el poder. Todas las cosas de las cuales nosotros debemos tener memorias están y son referentes a Cristo, porque a Él fueron dadas. Y el mayor testimonio de esto lo dio ¿quién? El Padre. El Padre. Nosotros enfocamos nuestra mirada en otras venidas, ¿sí? Nosotros enfocamos nuestra vida en otras bendiciones, en otras promesas. Pero mira que hasta el propio Padre dice, no en este mundo, no en ustedes, hermanos, no en la iglesia, en Cristo. Ahí en Mateo 17:1 pues está esta historia, ¿sí? De lo que Pedro está hablando acá, se habla en Marcos, en Lucas, en Mateo. Vamos a leer en Mateo 17, porque hay algo que quiero rescatar acá que es muy interesante. Mateo 17:1 dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. Sí, ellos eran como, entre los apóstoles sabemos que eran los más cercanos al Señor. Y los llevó aparte a un monte alto, mira, y se transfiguró delante de ellos. O sea, el Señor les reveló parte de su gloria, ¿no? Parte de su naturaleza divina, les reveló parte de su poder. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. O sea, se les aparecieron lo más grande, entre comillas, por decirlo así, del Antiguo Testamento. Porque para los judíos Moisés, la ley, era lo más grande. Entonces Pedro, aquí Pedro es la naturaleza humana, hermanos. Somos nosotros, que somos los llamados a participar de la naturaleza divina, a tomar de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a estar viviendo en esa vida de abundancia, de la riqueza, de las promesas de Dios. Y nosotros, en lugar de ver a Cristo, su obra, su plan, su propósito, pensamos en nosotros, ¿no? Y llega y dice Pedro, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Bueno, nosotros siempre estamos en una lucha, ¿sí? Siempre pensando en lo que es bueno para nosotros. Siempre pensando primeramente en nosotros. Y olvidamos un poquito que primeramente Cristo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Y todo lo demás será añadido. Pero no, nosotros siempre primero
primero nosotros. Mira que Pedro, no sé, por lo menos aquí en el relato, en lugar de arrodillarse y darle la gloria al Señor, que bueno, Señor, pudiste por fin manifestar tu gloria, pudiste manifestar tu poder. Pedro dijo, uy, qué bueno, y es que preciso nosotros tres, los más cercanos, ¿sí? Qué bueno es para nosotros que estemos aquí. De hecho, los otros versículos, en los otros capítulos, dice que él decía estas cosas porque no entendía nada. O sea, él no entendía lo que estaba viviendo, hermanos. Y es que resulta que en la venida de Cristo, cuando Cristo manifieste su gloria, su poder, cuando se abran los cielos y venga el Señor con sus ángeles, con nuestros hermanos o con nosotros resucitados, habrán muchos que no van a entender. Y habrán muchos que dirán, uy, qué bueno que estamos aquí y están pasando estas cosas. Y no se dan cuenta que el Señor viene a juzgarlos y a condenarlos eternamente. Porque nunca recibieron a Cristo. Nunca tuvieron la humildad de reconocer sus faltas y sus pecados. De que es un creador, un diseñador, un redentor. Increíble, ¿no? Entonces llega y dice Pedro, si quieres, porque así es uno. No, Dios, pues si tú quieres que yo pues tome este viaje, si tú quieres que yo pues mejor siga aquí, tranquilo, si tú quieres. Nosotros somos así, cuando ya hemos tomado algo, cuando ya hemos tomado la decisión, ahí decimos, bueno, Señor, yo quiero poner pues esto delante de ti. Y ya la decisión está tomada. Pero entonces, estos son ejemplos, ¿no? Obviamente Pedro tenía un buen, o sea, pues se no lo hacía así con un corazón egoísta, o sea, acá la palabra dice que él no sabía, o sea, y a veces nosotros vivimos, a veces sin saber, era Job el que decía, no, hablaba lo que no entendía, ¿sí? Y el Señor en su grandeza, en su conocimiento pleno, yo creo que Él nos ve allá, yo creo que los que tienen hijos, seguramente cuando ven a sus hijos ahí, sí, bueno, pero aún así hay amor ahí, ¿no? Hay compasión, ahí hay ternura. Si quieres que hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Hermanos, el Cristo es el que tiene la preeminencia. Cristo no está al nivel de Moisés, ni al nivel de Elías, ni al nivel de nosotros. Cristo está por sobre todas las cosas, ¿cierto? En Él subsiste todas las cosas. Él tiene la preeminencia de todas las cosas. Y como Pedro estaba diciendo esto, y quién sabe los demás cómo estaban, como, no, sí. Aquí vino una parte tan preciosa, mientras, dice. O sea, Pedro no había terminado de hablar. Gracias al Señor por esas veces que Él nos habla 1, 2, 3 veces. O mientras nosotros estamos haciendo las cosas, o nosotros en nuestra ignorancia estamos hablando, viene el Padre, la provisión divina, y Él habla. Dice, mientras Él aún hablaba, una nube los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este. No son esas fábulas por allá, ¿sí? No es que tenemos nosotros que estar pensando y hablando que los nefilín, que los reptilianos y un montón de cosas. Bueno, hay que conocer, ¿cierto? Sí, pero no, nuestro foco está en Cristo, ¿sí? Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Todo el gozo del Padre, toda la felicidad del Padre, todo lo que el Padre se siente orgulloso, porque eso es lo que da a entender eso. O sea, Él dice que todo lo que Él hace, todo lo que el Hijo hace, a mí me complace. Eso es lo que está diciendo acá. Está en Cristo. Por eso todo lo que nosotros debemos hacer, vivir, enseñar, estudiar, todo debe ser de Cristo, mis hermanos. Cristo es lo que enriquece y le da vida y le da hermosura a las cosas, a lo más sencillo, hermanos, ¿sí? El comer algo, visitar un lugar, comprar algo material, ¿sí? Hasta esas cosas, por decirlo así, materiales, efímeras, eso se vuelve precioso en Cristo. Escribir una carta, crear una canción, ¿sí? Nuestra comunión es preciosa, ¿por qué? Por Cristo, ¿sí? La naturaleza tiene sentido por Cristo, mis amados hermanos. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó, ¿sí?
y dijo, levantaos, no temáis. Oiga, amados hermanos, qué precioso es que a pesar de nosotros, en las circunstancias que estemos, en los errores, en las debilidades, en los fracasos, aún espirituales, ¿sí? El Señor Jesús se acerca, nos toca, nos levanta y que nos dice, no temas, no temas. ¿Y por qué Él puede decir eso? Porque es que Él tiene todo el poder, Él tiene toda la capacidad, porque Él es nuestro sanador, Él es nuestro consolador. También en su venida, mis hermanos, recordemos que antes de la venida del Señor viene la gran tribulación, y habrá muerte, y habrá llanto, y habrán dolores, pero allí también el Señor, a los que vivamos o a los hermanos que estén ahí y vivan eso, el Señor Jesús los va a tocar y los va a levantar y les va a decir, no temas. ¿Y por qué no vamos a temer, hermanos? Porque nosotros sabemos que nuestra vida, la plenitud de nuestra vida no es en este mundo, sino es donde el Señor esté, ¿sí? Nosotros estamos escondidos en Cristo, ¿sí? Ahí en Colosenses 2.8 había una exhortación que decía, mirad que nadie os engañe. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Colosenses? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de los hombres, ¿sí? Conforme a rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hermano, no nos dejemos engañar, profundicemos en la palabra, porque en Él habita toda la plenitud de todas las cosas, hermanos. En Él está la plenitud y la excelencia. Por eso le decía, añadid a vuestra fe virtud y a vuestra virtud añadid. Porque en Él está todo. Tenemos conocimiento del poder de Dios, de la gloria de su majestad, ¿sí? Que todo esto se manifieste en nuestros ojos. Pero hay algo, mira, tan precioso, hay algo que tenemos también. No solo tenemos esta revelación que el Padre nos da, de Cristo, del Hijo, de su poder, que toda la complacencia está en Él, sino hay algo que también tenemos, hermanos, porque nuestro Dios, ¿sí? Es un Dios que si Él nos pone en una tarea, nos va a capacitar para esa tarea, ¿sí? Si nuestro Dios es un Dios que nos va a exigir algo, Él nos va a capacitar para ese algo y nos va a defender, ¿sí? No es un Dios como, bueno, defiéndase usted solito contra las huecas y falsas sutilezas y filosofías del mundo. Defiéndase usted solo contra el mundo espiritual. No, hermanos. No. El Señor dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin, ¿sí? Y nos capacita para eso. Entonces acá dice, tenemos también la palabra profética más segura. O sea, hay unos que están enseñando allá fábulas y genealogías interminables, y están enseñando falsas doctrinas, ¿sí? Pero nosotros, hermanos, podemos tener la certeza que somos los que tenemos la palabra más segura. La palabra segura. ¿No le parece a usted precioso que tenemos todas estas provisiones, todos estos tesoros, todos estos dones, todos estos regalos preciosos? Pero además de eso tenemos la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios vamos a encontrar el corazón de Dios. Vamos a encontrar la voluntad de Dios. Vamos a encontrar las formas de Dios. Cómo Dios obra, cómo Él hace, por qué Él hace las cosas. A veces nosotros tenemos tantas dudas, ¿no? No sabemos qué hacer en tantas cosas. No sabemos cómo cambiar tantas cosas de nosotros. Pero aquí la palabra dice, pero tenemos la palabra, tenemos el consejo, ¿sí? Y estas palabras, hermanos, no son cualquier palabra, no es cualquier persona la que habla. En Apocalipsis 21:5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas, hermanos. Dios
no es mentiroso. Dios es verdadero. Lo que habla es verdad. Lo que habla se cumple. Nosotros somos infieles, pero Él es fiel. Él permanece, Él no cambia, Él no muda. Entonces nosotros podemos confiar, hermanos, porque acá dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien. O sea, esto es algo bueno para nosotros. Hacéis bien en estar, ¿qué? Atentos. ¿Cierto? Por eso dice, no me cansaré de decir estas cosas. No me cansaré de recordar estas cosas, ¿sí? Yo no me cansaré de despertar, hermanos, en ustedes este deseo por la palabra, ¿sí? Mira que dice, como una ¿qué? Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces mira que la palabra de Dios, ¿qué es? Es una antorcha, ¿sí? Que está alumbrando en un lugar oscuro. Este mundo claramente es oscuro, hermanos, lleno de tinieblas, lleno de maldad. Pero nosotros, como hijos inmaduros, ¿cierto? También hay muchas cosas que necesitan ser, ¿qué? Alumbradas. Cuando el Padre dice, este es mi Hijo amado, Él está diciendo, este es mi juios, o sea, es mi hijo maduro. El juios era un hijo que podía tomar responsabilidades. Juios era un hijo que se le decía al hijo que podía tomar las cosas del Padre y administrarlas. Por eso el Padre se complace en todo. Pero nosotros, mientras llegamos a ser hijos judíos, somos hijos tecnón, que es el niño, ¿sí? Somos como que están aprendiendo a caminar, están aprendiendo a negociar las primeras cosas, ¿cierto, amados hermanos? Entonces, en ese caminar, en ese madurar, hay muchas cosas que están como oscuras, ¿no? Hay muchas cosas que están como ocultas, hay muchas cosas que tienen que ser limpiadas. Pero entonces, ¿qué es lo que necesitamos? La palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que va a alumbrar en nosotros. La palabra de Dios es la que nos va a traer esa luz, en esa oscuridad, en eso que no vemos, en eso que no entendemos, en eso que no comprendemos. Es la palabra que va a ser una antorcha, ¿cierto? Y las antorchas, ¿sí? Uno las debe coger ¿con qué? Con firmeza, ¿cierto? Allí está, recordemos que nuestro corazón, ¿cómo es que dice la palabra? Nuestro corazón es más engañoso, ¿cierto? Que más que todas las cosas. Entonces, ¿qué necesita nuestro corazón? Pues estar cerca a la palabra. Porque al estar cerca a la palabra vamos a estar cerca al corazón de Dios, a la voluntad de Dios. Y cuán precioso es. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a estar ahí la palabra? Hablándonos, exhortándonos, animándonos, trayendo a la memoria. ¿Hasta cuándo el Espíritu va a estar allí usando la palabra? ¿Sí? Acá dice, en el versículo 19, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, este mundo es oscuro y tenebroso, ¿sí? Pero ese día, este mundo, algún día va a dejar de ser oscuro y tenebroso. ¿Cuándo? Cuando Cristo regrese. Porque Él es la luz, ¿sí? Y además también, ¿cuándo la palabra va a seguir ahí perseverando, ¿sí? Hasta que el lucero de la mañana, ese es el Señor Jesús, dice aquí que Él salga en vuestros corazones. O sea, hasta que nuestro corazón, la palabra va a seguir insistiendo y dando fruto y vida hasta que todo nuestro ser, nuestro corazón, esté completamente rebosando de Cristo. ¿Cierto? En Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, el Señor va a seguir perseverando en nosotros hasta que esto se cumpla, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento, ¿sí?
pleno del Hijo de Dios. Un varón perfecto. A la medida. ¿Cuál es nuestra medida, hermanos? Nuestra medida es Cristo. Al Padre le plació que nuestra medida no fuera un ángel, que nuestra medida no fuera un arcángel, que nuestra medida no fuera un serafín o alguno de esos seres celestiales que no conocemos. Imagínate el Padre que nos ha dado el privilegio, que nuestra medida, ¿quién es? Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo el Padre se complace, entonces el Padre también se quiere complacer en nosotros. El Señor Jesús dice que en su venida, el que me confesare, yo le confesaré delante de mi Padre y de sus ángeles. ¿No le parece precioso el Señor diciendo, Padre? ¿Sí? Esta es Mireya, esta es Juan Pablo, este es Daniel, este es Alejandro. ¿No le parece a usted, hermanos, eso precioso? O sea, uno diría, ¿qué somos nosotros para que los labios del Señor Jesús pronuncien nuestro nombre? Pero al Padre le ha placido. El Señor Jesús le ha placido. Y ese es el honor, ¿sí?, que Dios quiere que nosotros tengamos. Y ahí en Efesios dice, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados otra vez por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplea con astucia las artimañas del error. Mira, sino que siguiendo, ¿qué? La verdad. La verdad en amor. ¿Sí? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Por eso la palabra, hermana, esta antorcha preciosa que el Señor nos ha dado, va a estar allí, alumbrando, alumbrando. Y a veces nosotros, yo creo que a veces ni nos damos cuenta de los frutos que la palabra da en nosotros, con otras personas, en el ambiente en el que estamos, ¿sí? No nos, ¿se acuerda cuando se iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Y entonces está ahí Abraham, ¿no?, está como intercediendo, no, si hubieran tantos, esto no destruiría, si se hubieran tantos, si se hubieran tantos. Bueno, imagínense este planeta si no estuviera la iglesia. Imagínense este planeta, las naciones, ¿qué serían? ¿Qué serían si no estuviera el testimonio de Dios allí, hablando de la palabra, hablando de Cristo, hablando del Espíritu? Porque la palabra de Dios, ¿qué es? Es viva y eficaz y más cortante. Ese es el poder de Dios. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Allá en nuestro corazón, esas cosas que no sabemos si son de Dios, si son del espíritu, o si son del alma y de las emociones, de los sentimientos. Esas cosas que no sabemos, pues dice que allí la palabra es la que va a entrar y va a definir qué es lo que va conforme a la plenitud de Dios. ¿Sí? Que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Mira, las coyunturas y los tuétanos. Hermanos, aún la palabra puede sanar nuestros cuerpos. Hermanos. Porque la palabra tiene ese poder. ¿Usted cree que es verdad? ¿Que Dios tiene ese poder? ¿Que si alguien lee la palabra se va a sanar de una enfermedad? Pues sí. Que la palabra de Dios tiene poder. Que Dios hablaba, Él decía, sea la luz y era la luz. ¿Sí? Sepárense las aguas, se separaban las aguas. ¿Sí? Den fruto los árboles, daban fruto, hermanos. La palabra de Dios tiene poder, hermanos. Por eso también es importante memorizarla, estudiarla, examinarla. Tal vez en el futuro, antes de la venida de Cristo, no vamos a tener este libro en la mano. No vamos a poder. De hecho, ya hay algunos que ni lo tienen porque tienen es un celular y se les descarga el celular y ya no tienen la palabra de Dios en la mano. Pero aun cuando ya no tengamos este libro en la mano, pero si este libro está aquí, ¿sí? Y si está aquí, memorizado, es porque primero estuvo acá. Porque lo amamos, ¿no? Porque amamos la palabra y queremos tenerla, mis amados hermanos. Discierne las coyunturas, y mira, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es que, hermano, las intenciones de nuestro corazón hay que reconocer a veces son malas.
Aun cuando queremos hacer las cosas bien, a veces nos salen mal. ¿Por qué? Porque somos hijos inmaduros todavía. Porque estamos creciendo, estamos en un caminar. Entonces ahí más adelante dice esto, entendiendo primero esto. O sea que aunque tenemos la palabra, ¿sí? Hay ciertas cosas que debemos entender en cuanto a la palabra. ¿Sí? Mira, que ninguna profecía, ¿sí?, de la escritura es de interpretación privada. Y es que claro, como nuestros pensamientos, nuestras emociones son a veces de cierta forma, nosotros queremos manipular. Y muchas veces interpretamos la palabra también a nuestro beneficio. Uy, es que esto era lo que yo le estaba preguntando a Dios. Y preciso, yo abrí la Biblia y me salió ahí ese versículo. A veces somos así. Pero este versículo quiere decir es algo más allá. No es tanto, o sea, quería dar el ejemplo igual de que a veces nosotros interpretamos a como queremos, ¿cierto? Manipulamos. Y sobre todo, hermanos, cuando estamos solos. Cuando un hermano o hermana está sola, separada de la comunión de la iglesia, del cuerpo, ¿por qué cree que han surgido tantas falsas doctrinas? Casi todas las falsas doctrinas han surgido dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque alguien dijo, uy, es que Dios me reveló, es que Dios me mostró, es que Dios me dijo, es que yo me soñé. Pero solo a ti. ¿Sí? Y lo que decían los profetas y lo que está escrito en la palabra, los apóstoles, solo a ti te dijo eso. A veces ese es un riesgo que nosotros tenemos. Pero aquí lo que quiere decir es que nunca la palabra fue liberada, ¿sí? Fue dada. Nunca la palabra fue entregada por voluntad propia de Dios. ¿Sí? O sea, la palabra que tenemos aquí no es porque Pedro, no es porque Samuel, ¿sí? No es porque Moisés, él dijo, yo les voy a dar la palabra de Dios. No, hermanos, ¿sí? Nunca la palabra fue liberada o desatada por intentos de los propios profetas, ¿sí? Por voluntad de los propios profetas, es lo que se quiere decir aquí. ¿Y por qué? Porque nunca la palabra fue liberada por voluntad humana, ¿sí? De hecho, ¿qué es lo que dice acá? Porque nunca la profecía, ¿sí?, fue traída. O sea, la palabra que tenemos, nosotros la leemos, nosotros la estudiamos, nosotros la interpretamos conforme a la propia palabra, con el poder del Espíritu, con todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque nunca, hermanos, esto es un principio que debemos tener claro, nunca fue traída por la voluntad de los hombres, sino que dice acá, sino que siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, es el Espíritu Santo el que nos ha traído la palabra, ¿sí? Y él, esta palabra inspirar, da a entender que él los iba guiando, así como el barco va guiando su sendero, ¿sí? Así el Espíritu de cierta forma iba guiando a los profetas, iba guiando a los apóstoles en qué escribir. Y mira que el Espíritu Santo era muy sabio también, porque los hermanos que han estudiado ya más el griego y todo ese tema, ellos dicen que cuando se lee el griego se entiende que Pablo tenía un estilo, ¿sí? Pedro tenía un estilo. Aún el Espíritu Santo respeta, ¿sí?, lo que Él ha formado en nosotros, lo que Él nos ha dado, y así nos usa, hermanos. ¿No le parece a usted muy precioso? De hecho, quiero leer en las otras versiones este versículo desde el 20. Dice, en la versión internacional, dice, ante todo, tengan presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, ¿sí? Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Mis hermanos, ¿cuántas cosas nosotros nos vamos a ahorrar? ¿Cuántos dolores de cabeza le vamos a ahorrar a los demás si dejamos de hacer las cosas un poco solos, ¿sí? Un poco, ¿sí?, como yo interpreto esto y... No, hermanos, Dios nos ha dado un depósito que es perfecto en Él.
la palabra se complementa en él. Nosotros no tenemos que estar creando doctrinas, ¿sí? O interpretaciones de un solo versículo. En la Biblia textual también dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura surge por iniciativa propia, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo. También en segunda de Timoteo nosotros, pasaje muy conocido, dice, toda la Escritura, toda, hermanos, nosotros debemos creer el Antiguo y el Nuevo Testamento, es inspirada por Dios. Y otra vez dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿a fin de qué? De que el hombre de Dios, de que nosotros seamos ¿qué? Perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Y por qué buena obra? Porque esas buenas obras son nuestros frutos que vamos a presentar delante del Señor Jesús en su venida, porque Él dice aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, ¿sí? Y ese galardón pues van a ser esas buenas obras de misericordia que hicimos con nuestra vida, los dones y talentos que Dios nos dio, ¿sí? Éxodo dice, ahora pues ve, ya para terminar mis hermanos, dice, ahora pues ve, le decía Dios a Moisés, y yo estaré con tu boca. ¿No le parece precioso? Yo estaré con tu boca, mira, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Hermanos, Éxodo 4. No tengamos temor, amados hermanos, ¿sí? Porque a veces, claro, vamos a leer cosas que tal vez no vamos a entender en cuanto al poder y la venida del Señor. Pero confiemos en el Señor y leamos su palabra. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Ves? ¿Ven la palabra? La palabra nos limpia, nos purifica, nos da luz, nos da visión espiritual, nos hace sabios, alegran nuestro corazón. Hermano, ¿usted está triste por algo? Lea la palabra, que la palabra dice que alegra el corazón. Usted siente que no entiende muchas cosas de las profundidades de Dios, ¿sí? Pues lea la palabra de Dios. La palabra dice que al sencillo lo hace sabio. El temor de Yahvé es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Porque hay que predicar de la venida del Señor, porque el Señor también viene a hacer justicia. Justicia con la maldad. ¿Sí? Y nosotros sabemos que es justo el juicio que el Señor va a impartir en su venida. Ya para terminar, el último versículo ahí en Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Verán el poder de Dios. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Hermanos, porque el poder del Señor es tan grande, es tan sublime, que algunos se lamentarán. Pero la palabra de Pedro había dicho en la primera carta, pero para vosotros, los que creéis, Él es precioso. Entonces, mantengámonos en eso, mis amados hermanos, en la firmeza del Señor, ¿sí? Que nuestro entendimiento sea cada vez más grande, más limpio, más puro, más perfecto en Cristo, que toda la gloria sea para Él, que nuestro corazón, nuestro ser cada vez ame más la venida del Señor. Amén, mis hermanos, gracias. Padre, gracias por tu palabra, Señor, palabra que no vuelve vacía. Gracias, Señor, por tenernos en tus caminos. Gracias por tus dones, por tus talentos, gracias por tu llamado, gracias por tu perdón, gracias por tu fidelidad para con nosotros, gracias por tu palabra que es esta antorcha
en nuestras vidas, que guía nuestros pies, nuestros pasos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por tu poder manifestado en nosotros por medio de tu Santo Espíritu. Guíanos, Señor, siempre, guárdanos de nosotros mismos, guárdanos del mundo, Señor, y síguenos llevando como ovejas de tu rebaño. Amén.